Muy bien, tal como se lo habíamos adelantado, ya se encuentra con nosotros Verónica López Videla, Seremi de Gobierno de la región de la Araucanía y además Seremi interina de Seguridad. Seremi, bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola Cata, gracias a usted, feliz de estar acá en Pauta Informativa. Hola Francisco también, un gusto saludarles. Bienvenida Verónica, bienvenida a conversar con nosotros en una región con muchas incidencias y hoy día en su rol de ministra Seremi tenemos muchos temas. Viceremi, sí, claro, Viceremi, exactamente. Tenemos muchos temitas que conversar hoy día respecto a lo que está pasando en nuestra región de la Araucanía, en un rol que acaba de asumir también y que la hace complementar sus otras responsabilidades, ¿no? Como Seremi de Gobierno. No, por cierto, claro, hasta a contar del 1 de abril, cuando se crea esta nueva institucionalidad, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, asumo este cargo. Es importante sí mencionar que es un cargo interino, sí, claro, como está sucediendo en todas las regiones del país, no somos una excepción. En todas las regiones del país asumieron Seremi interino esta responsabilidad y además, por cierto, desde el 1 de abril estamos intentando seguir y mantener la agenda como Seremi de Gobierno, que tiene otro foco absolutamente distinto. Exactamente, por eso me refería a esta dualidad que la lleva a trabajar, no sé si literalmente el doble, pero mucho más concentrada, más enfocada y además teniendo dos miradas paralelamente. ¿Cómo ha sido este desafío, entendiendo que recién lleva 3 semanas de asumida esta viceremía, el ministerio como bromeábamos, pero cómo ha sido este proceso también adaptándose además a un nuevo ministerio, una nueva seremía que tiene todavía todo por desarrollar, ¿no? Sí, bueno, han sido unas semanas bien intensas, diría yo, con mucho trabajo, porque además de lo que puedan ver muchas personas o escuchar a través de los medios, nosotros que somos del área de las comunicaciones, lo que puedan ver o leer, ¿no es cierto? Es una parte, es una dimensión, pero además hay todo un trabajo, toda una pega administrativa, mucho contacto y vínculo con Santiago, porque se está armando un nuevo ministerio, y es cierto que hay un traspaso importante desde el Ministerio del Interior hacia este nuevo ministerio, pero también hay funcionarios que están también en este proceso de acomodo y que como para cada uno es importante el trabajo. Entonces estamos ahí intentando cumplir con esta dimensión más administrativa, que los funcionarios también tengan la tranquilidad, que exista esta continuidad del servicio, que es un principio que tenemos en la administración pública y que nos pidió además el ministro Cordero, que el 1 de abril partía esto sin marcha blanca. O sea, claro, pasamos del 30-31 de marzo al 1 de abril y esto tenía que ser fluido y tenía que comenzar a funcionar ya. Y en eso estamos y claro, efectivamente ha sido un harto trabajo, pero también un tremendo desafío, y creo yo que cuando existe convicción y existe compromiso, también se asume como un aprendizaje, como una experiencia y una oportunidad también de llegar a la ciudadanía desde esta otra área. Claro, ¿y cómo se explica, Seremi, el traspaso que usted menciona del Ministerio del Interior a Seguridad Pública? ¿Cuál es el rol que cumple la Seremía y cómo está enfocada en la Araucanía también? Bueno, mira, aquí de todas maneras tengo una ayuda de memoria, porque son varias las funciones, claro, ya son varias las funciones, pero lo importante es decir que el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, se mantiene, y acá en la Araucanía su expresión es el delegado presidencial regional, ¿ya?, que sigue siendo el coordinador político de la región. Perfecto. Y por otro lado se crea el Ministerio de la Seguridad Pública, que como su nombre lo dice, además va a estar orientado exclusivamente a materias de seguridad y de prevención, que son tan importantes, tan o más importantes. Y este ministerio va a tener 2 subsecretarías, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito, que existía, y también la Subsecretaría de Seguridad Pública. Dentro de las funciones del nuevo Seremi de Seguridad, bueno, mantener el orden público. Esto, por cierto, después ustedes entenderán que es en coordinación, ¿no es cierto? Mantener el orden público, abordar los delitos complejos, el control administrativo de las fuerzas de orden público, ¿ya?, la prevención del delito, ciberseguridad y otras funciones regulatorias, y también hacerse cargo de políticas, estudios y datos en la materia. De hecho, la semana anterior o hace unos 10 días estuvimos viendo los resultados del estudio sobre víctimas de homicidio en el último año. Pero principalmente es una función
articuladora, coordinadora de las policías, en este caso de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, pero también ahí hay otras instituciones que forman parte de esta integralidad, ¿no es cierto?, de la seguridad. Está Gendarmería, Claro. está el Ministerio Público, está hoy día en un estado de excepción constitucional el Ejército o el Jefe de la Defensa Nacional. En nuestra región también tenemos COP, en Pailahueque, Claro. ¿no es cierto?, el control del orden público. Entonces, claro, son hartos generales y hartos mandos con los que nos hemos tenido que habituar Claro. estas primeras semanas, pero muy agradecida a la disposición también que han tenido ellos. Han estado muy dispuestos a colaborar, a ayudar en este proceso, porque para todos es nuevo, tanto claro. para las policías como para mí en este caso. Es un proceso de aprendizaje para todos los involucrados, ¿no es cierto, Seremi? Pero también en una región particularmente comprometida en el tema de seguridad, porque como todos muy bien sabemos, llevamos 3 años, ¿no?, de estado de excepción, que ya no es un estado de excepción, pero además es una región que históricamente siempre ha sido muy noticiosa, ¿no? Usted como mujer de medios de comunicación lo conoce perfectamente, y con su trayectoria también sabe lo particular que es nuestra Araucanía, probablemente la segunda o tercera región después de Santiago, ¿no?, más noticiosa del país, y no siempre teniendo muchas cosas buenas, no siempre por hechos positivos, ¿no? Sí. Sí, yo también me gustaría ahí ser precisa. Claro, es una región que tiene eventos, ¿no es cierto? Y sobre todo tenía. Yo creo que igual, sobre todo tenía. Pero cada cierto tiempo se mantienen ciertos eventos vinculados o a los delitos comunes, al crimen organizado o a la violencia rural. Y yo creo que también ahí tiene muchísimo que ver esta discusión y como gobierno haber podido sacar adelante este proyecto. Ya, porque este gobierno no fue lo primero que dijo en su momento el presidente Boric. Dijo, bueno, el tema de seguridad hay que abordarlo. ¿Y cómo se aborda? Se aborda con presupuesto y se aborda desde el Congreso. Y como nunca antes un gobierno había inyectado tanto presupuesto, en este caso a las policías. Yo generalmente lo comento con las organizaciones sociales porque cuesta dimensionar, pero cuando llegamos al gobierno era en torno al 45%, si no un poco más, de los vehículos de carabineros de la flota nacional que no estaban funcionando, que estaban en un taller mecánico, que estaba fuera de servicio, y eso por supuesto que tiene un impacto inmediato en la ciudadanía. Si la ciudadanía se siente segura cuando ve una patrulla pasando fuera de su casa o en su barrio, o cuando estoy en la plaza con los niños. Entonces tuvimos que a poco empezar a retomar todo aquello, y ha sido el gobierno hasta ahora que más recursos ha invertido, que más legislación tiene en materia de seguridad. Son cerca de 60 proyectos, 60 leyes: la ley antiterrorista, la ley que crea el ministerio, la ley del robo de madera, las usurpaciones, 10 leyes solamente para fortalecer y profesionalizar Carabineros y PDI. O sea, además el gobierno que más ha legislado. ¿Ya? Entonces yo creo que eso habla harto del compromiso y de los resultados que hemos ido teniendo, porque efectivamente la región ha dado mucho que hablar, pero en los últimos años no ha sido tan así. Hemos ido disminuyendo de manera importante. Quienes reportean este tema yo creo que se dan cuenta. El 2021 fue un pic en términos de violencia rural, y voy a hablar como de la macrozona, Claro. que está como del Biobío a los lagos. Estamos, claro. 1.670 eventos, 1.670 el 2021. Bueno, el 2024, de esos 1.670, en todas estas regiones se disminuyeron a 519 eventos. Sí, lo comentábamos hace algunas semanas. De hecho, entregaron estadística y da cuenta de que había disminuido cerca de un 70% los hechos de violencia, particularmente hechos de violencia rural, en nuestra región de la Araucanía, macro zona sur también. O sea, eso no significa que haya que ser complaciente, No, por supuesto, y por lo claro. demás que hay muchas variables que se cruzan. El estado de excepción ha colaborado, por cierto, pero hay que seguir avanzando, pero no podemos negar que sí se ha avanzado, y se ha avanzado harto respecto de el 2021, que está ahí a la vuelta de la esquina hacia atrás, en 3 años, Y ahí, es muchísimo. Ahí, Seremi, efectivamente el dicho dato mata relato queda en evidencia, porque efectivamente los datos son concretos, está ahí, y han sido reconocidos también transversalmente por distintos sectores políticos respecto a lo concreto que ha sido el impacto que ha tenido en la intervención.
que ha desarrollado particularmente el gobierno del presidente Boric. Sí, mira, ha sido reconocido por diferentes sectores políticos, bueno, en nuestra región por los gremios, la multigremial, sin ir más lejos, también ha reconocido un avance, pero tenemos que seguir trabajando y esto se hace entre todos. Aquí no lo va a hacer solamente un Ceremi de Seguridad Pública junto con las policías, sino que tienen que hacerlo los alcaldes, los concejales también, el gobernador regional con su consejo regional y sobre todo la sociedad civil organizada. Pues para nosotros es una prioridad porque sabemos que para la ciudad es una preocupación el tema de la seguridad. Y dato mata relato, claro, es cierto, tenemos muchos datos, mucha estadística, pero usted sabe que en tiempo de redes sociales y de posverdad, sí, claro. La sensación o la percepción muchas veces no calza con lo que realmente está pasando. Entonces necesitamos también trabajar en aquello, en la percepción de la ciudadanía. Y algunas veces le decía que pase una patrulla por mi barrio, va bajando la percepción de seguridad, que haya una mejor iluminación. Claro. En mi plaza, para que yo pueda ir con los niños o los jóvenes el fin de semana, que tengamos un buen paradero de micro bien iluminado. Usted sabe que donde las mujeres más seguras nos sentimos en este país es en los paraderos de micro, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que irlo abordando y eso lo hacemos apoyándonos en toda esta red, que la sociedad civil, los espacios de participación nos digan necesitamos más iluminación o una cámara o un mejor paradero. Esos son muchos los actores que tenemos que comprometernos con esto, porque no es solo un gobierno determinado, si esto debe ser una tarea del Estado. Yo dije, intentemos no politizar la seguridad, sino que sea una responsabilidad y una política de Estado permanente. Claro, hay varios temas, Ceremi, que no se dan a conocer públicamente, sobre todo gestiones más internas en materia de seguridad. Hay una coordinación con las policías, usted lo decía, la PDI, también el Ejército en este caso, Carabineros, y es por eso que se desarrolla cada semana un comité policial, que en este caso ya es liderado por usted, antes estaba liderado por el delegado, ahora también está usted como Ceremi interina de seguridad. Y le quiero consultar, ¿hoy día las policías cuentan entonces con el equipamiento necesario para llevar a cabo cualquier tipo de operativo, cualquier tipo de allanamiento, y también si el combate, como usted comentaba, el crimen organizado se ha desarrollado correctamente? ¿Hay un buen avance en esa materia? Mira, yo creo que las policías en general cuentan con el equipamiento necesario. Precisamente uno de los objetivos también de este ministerio es inyectar recursos para especialización y equipamientos de las policías. Yo diría que quienes todavía están un poquito al debe es la Policía de Investigaciones, porque lo hemos conversado con la prefecta directora, mujer también ella, a cargo de todos los policías de investigaciones de la región. Y claro, ellos efectivamente están levantando proyectos como los levantan otras organizaciones, por ejemplo el gobierno regional, un proyecto de telecomunicaciones, porque no es secreto que en nuestra región no tenemos conexión en todos los puntos ni en cada punto, y muchas veces en los puntos más complejos no hay conexión, ¿ya? Entonces la Policía de Investigación está levantando algunos requerimientos, otros proyectos de equipamiento, renovación de vehículos. Bueno, siempre están las necesidades ahí dando vuelta, y porque hay que ir actualizándose, porque hay que ir mejorando los vehículos, y porque me he dado cuenta también que el crimen o los delitos o el crimen organizado es muy dinámico, ¿ya? Se va moviendo y las formas de criminalidad también van cambiando. Hoy día, o hace un par de días en realidad, en el comité policial que me toca encabezar ahora, el fiscal regional Roberto Garrido presentaba un estudio sobre la criminalidad, ya que son, bueno, muchos números, muchos datos, pero en definitiva lo que decía es que, por ejemplo, hoy día en la región lo que más se repite son las estafas vinculadas a los usos de tarjeta, sin embargo la percepción de un delito de estafa para la ciudadanía no es tan importante, ¿ya? Y lo que sí ha bajado es el robo, o son los robos a bienes públicos, principalmente a vehículos o a lugares habitados, a casas. Eso sí ha disminuido, pero la percepción de las personas se está como cruzado, la percepción es contraria. Entonces yo creo que todo eso es materia de ir abordándolo y de ir abordándolo también con esta mirada, decía yo, a mediano y a largo plazo, por cierto, que hay cuestiones en las que hay que reaccionar inmediatamente, ¿ya? Pero también hay otras donde nos tenemos que sentar y trabajar con el dato y ver de qué manera se va abordando, y particularmente yo creo que también hay que trabajar muchísimo en la prevención.
en la prevención, vinculados con los municipios. Hemos estado estas semanas visitando, hemos estado en Perquenco, hemos estado con los alcaldes de Angol, en Pucón, viendo cuáles son también las necesidades de los territorios, porque cada comuna tiene su propia realidad, sus momentos en el año. Por ejemplo, Pucón en el verano es distinto a lo que pasa en junio, julio, ¿no es cierto? Hay un desafío también que tiene que ver con identificar esas necesidades, ¿no, Seremi? Pero también las oportunidades que hay en torno a los trabajos que ustedes ya han desarrollado, ¿no?, durante el último tiempo, con estos indicadores que son claros, la disminución, digo, en los hechos de violencia en la región de la Araucanía, también generan un cierto grado de confianza, a pesar de que aún falta mucho, ¿no?, en este dato de la percepción, pero generan también confianza en lo que se está haciendo, y esa de pronto resulta ser una oportunidad para intensificar las medidas, el trabajo, por ejemplo, con las comunidades Seremi. Usted que está recorriendo la región permanentemente, ahora como viceseremi, pero antes como Seremi de Gobierno también, ¿no?, conociendo las distintas realidades, las oportunidades que se abren a la hora de trabajar con los vecinos, porque ese parece ser un elemento clave. Como usted decía, aquí hay un rol también de trabajar con la gente, con la población, de identificar sus necesidades, y en general la comunidad siempre está muy dispuesta, ¿no?, a colaborar, y de pronto no sabe cómo hacerlo. Sí, bueno, ese trabajo fundamental con las organizaciones y con las comunidades también, yo creo que es muy importante, porque de a poco, gracias también a estos resultados, diría yo, a cómo hemos ido avanzando sin ser autocomplacientes, la ciudadanía en general se ha ido dando cuenta que esto va mucho más allá que un conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, ¿ya? Porque no sé si ustedes estarán de acuerdo o no, pero hace algunos años lo que pasara se vinculaba inmediatamente, ya, a este conflicto, y resulta que hoy día ya podemos hablar de crimen organizado, de bandas que tienen otros intereses, podemos hablar de narcotráfico, o podemos hablar de delincuencia. No necesariamente, y la mayoría de las veces no es así, no hay un vínculo. Entonces, en materia de seguridad se estereotipó mucho aquello, y yo diría que también de alguna manera se etiquetó la legítima demanda de un pueblo también, ¿ya? Entonces hay que tener ahí muchísimo cuidado. Yo creo que ahí hay una tremenda responsabilidad, por eso es tan importante el trabajo con esta base social, que en la ciudad, en los centros poblados, lo conforman las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, los comités de seguridad, que también han tenido un auge importante, pero también en lo rural están las juntas de vigilancia y están las comunidades que tienen sus necesidades, y también suceden cosas en el campo. Abigeato, por ejemplo, para los pequeños campesinos que trabajan y viven de aquello, de criar algunos animales. Resulta que si le roban 2 o 3 animales, bueno, pierden probablemente el ingreso de la mitad de un año por decir algo, ¿ya? Entonces yo creo que es muy importante ese trabajo de la mano, es muy importante cómo lo vayamos proyectando. Yo la verdad espero también, y le he pedido a los parlamentarios de nuestra región, que tienen una función fundamental, porque los parlamentarios tienen a sus alcaldes, y si aquí hay una estructura política también, ¿ya? Y aquí hay parlamentarios que, aun cuando todo el día hablan de seguridad, o dicen estar preocupados de la seguridad, al momento de revisar cuestiones que es pública, la votación, uno se da cuenta que son varios los parlamentarios de nuestra región que rechazaron el proyecto de ley que creaba un ministerio dedicado a la seguridad. Entonces, también yo creo que hay que ir... Hay que ser coherente. Hay que ser coherente entre el pensamiento, la palabra y la acción, me decía alguna vez mi abuelo. Hay que ser coherentes en eso, ¿ya? Porque los parlamentarios saben que se les puede hacer indicaciones si algo no me parece, ¿ya? Pero resulta que, claro, cuando yo no apruebo el Ministerio de Seguridad Pública, y coincidentemente ese mismo sector no aprueba el sueldo mínimo, y coincidente ese mismo sector no aprueba la reforma de pensiones, y ni siquiera aprueba la deuda histórica para los profesores, entonces uno también legítimamente se pregunta, bueno, ¿cuál es la intención aquí? O no, porque no se trata solamente de seguridad, que es de lo que hablan todos los días, sino que aquí o estamos entorpeciendo el avance, que finalmente no es el avance del gobierno, sino el avance de las trabajadoras, de los trabajadores, de nuestros adultos mayores, la posibilidad de tener una mejor vida, y por cierto, de todos nosotros que tengamos una vida más segura y que nos sintamos más tranquilos nomás. Entonces, yo creo que también son
son cuestiones que hay que sopesar y hay que ir observando en el camino, porque además este también es un año donde la ciudadanía va a estar expuesta a mucha información, a una avalancha de información que es importante. Y va a tener que tomar decisiones. Absolutamente, hay una mirada que es muy importante. Usted lo señalaba ahí, se han ido despejando variables, ¿no? Y se ha establecido, por ejemplo, que existe crimen organizado, que existen delitos en específico, pero también se han visualizado otros elementos que antes estaban ahí medio borrosos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de drogas, con la producción de drogas, con el tráfico dentro de la región y también con el aumento de las bandas delictuales, como te decía, el crimen organizado. Se han detectado, ha habido importantes casos de decomiso, tanto con productos producidos en la región de la Araucanía como otros que llegan desde otros lugares. Y ahí los controles han sido también, bueno, entendemos que no se puede estar 24/7 controlando, pero se han dado muestras claras, ¿no? del impacto que esto ha tenido. Y ese también es un problema que impacta fuertemente a la sociedad. Nuestra región, tal vez nosotros vivimos en un escenario distinto, con otro tipo de conflictos, pero si lo comparamos con la región metropolitana, vivimos en un escenario ideal, prácticamente. Cuando la gente dice no se puede salir acá a las calles después de las 6, 7 de la tarde, nosotros en general en el sur de Chile vivimos en una condición que es totalmente distinta, ¿no? O sea, bueno, sí. Efectivamente, sí, lo conversábamos hace un rato, es distinto lo que pasa, no sé, en la tercera región, claro, que lo que pasa precisamente en la región metropolitana, lo que pasa en la región de la Araucanía, y probablemente muy distinto lo que pasa aquí a lo que pasa en Aysén también, porque somos un país con condiciones tan especiales, y bueno, efectivamente el fenómeno de la droga y del narcotráfico es también un problema a enfrentar y hay que enfrentarlo con decisión. Sí, nosotros siempre hemos dicho aquí los temas, sobre todo los de seguridad, tenemos que enfrentarlos sin complejo. Sin complejos, si aquí hay un punto en el que no transamos como sector político, que es la violación a los derechos humanos. El resto, obvio que vamos a condenar. Si la delincuencia, todos lo tenemos que condenar. El narcotráfico tiene que tener una condena también transversal. Por supuesto que no estamos de acuerdo con aquello, por supuesto que queremos que todos vivamos tranquilos, ¿ya? Y efectivamente se han ido desarrollando mecanismos ahora, bueno, tan importante, y por eso es tan importante el aumento de las dotaciones en las matrices de carabineros y las policías, porque ellos son los que hacen el trabajo de verdad duro, el trabajo y la policía de investigaciones en la calle, los allanamientos en los domicilios, que suceden harto y con resultados. O sea, generalmente todos los días estamos recibiendo algún decomiso. Hace pocos días fue Semana Santa y Carabineros hizo una tremenda pega, nunca antes habían habido tantos detenidos por diferentes motivos. Sí. Pero también ahí hubo, por ejemplo, órdenes pendientes con el tema de la ley 20.000, que es la ley de droga, varios detenidos con órdenes pendientes por ley 20.000, etc. 192, si no me equivoco, lo conversábamos con Francisco, y eso se da gracias a las rondas masivas, Seremi, que desarrolla Carabineros de forma mensual. Rondas evidentemente sorpresas, no se avisa previamente para que la gente que esté cometiendo delitos no esté al tanto de que eso va a ocurrir, pero sí, hubo ahí una cifra bastante histórica de decomiso de todo tipo, de armamento, de droga, elementos que habían sido sustraídos también. Lo comentábamos hace unos días con la Cata, Seremi, y el impacto positivo que esto genera, porque tiene relación con lo que usted dice, cuando se ve una patrulla, genera sensación de seguridad, y estas rondas han tenido, además de datos duros, de detenciones, de personas, más de 100 personas con detenciones, órdenes de detención pendientes. Y eso es un tremendo hito también, porque efectivamente son 100 personas o 90 que salen de las calles con situaciones irregulares y que hasta el momento estaban ahí en condiciones bien gracias, digamos. Sí, entonces, eso ha sido muy positivo. La lógica es, me imagino, ¿no? Reforzar, continuar con este tipo de medidas. Sí, claro. Bueno, estas rondas que, como bien dice Cata, son estas rondas masivas, ronda de impacto, le denomina también Carabineros. Son rondas que en promedio se realizan una vez al mes, precisamente, sin avisar o sin dar mucho antecedente. Ahí, de hecho, en la imagen eso es una... se le está dando ahí como unas palabras de saludo a los carabineros que iban ese día a la ronda. Este año, además, esta ronda de impacto fue el jueves previo al fin de Semana Santo, pero además Carabineros estuvo viernes, sábado y domingo, o sea, fueron 4 días de muchos operativos. Acá está Seremi, perdón que la interrumpa, 226 detenidos en 6 horas.
Exacto. Impresionante, ¿eh? Sí. Impresionante dato. Sí, 100 que tenían órdenes de aprehensión y los otros 126 detenidos en los controles vehiculares. Exacto, sí. Ya, qué bueno que vean. Sí, Y 100 Sí. flagrante. Así que es igual ahí Exacto. es una escala importante. Sumando todo lo que hizo Carabineros desde el jueves hasta el domingo, fueron más de 16.000 controles. 16.000 controles en carretera, en rutas principales, pero también en secundaria, controles vehiculares en ciudad, infracciones, por ejemplo, por no llevar a los niños en silla o no usar cinturón de seguridad, que son cuestiones que algunas veces uno dice, oye, pero eso es tan de sentido común. Pero puede generar en algún momento, algo puede pasar. El año pasado hubo 2 fallecidos, este año lamentablemente hubo un fallecido en un accidente que se registró entre Freire y Villarrica, un fallecido que por supuesto que lo sentimos, pero si tú ves entre 2 y 1, bueno, ya hubo un 50% menos de fallecidos, entonces esto da resultado, que las personas vean a los carabineros en la ruta y además van internalizando, dicen, bueno, tengo que manejar a la defensiva, tengo que respetar la ley del tránsito, y así, ¿no es cierto? Si todos tenemos una responsabilidad también. Exactamente, una responsabilidad muy importante. Nos salimos un poquito de la Seremi de Seguridad, volvemos a la Seremi de Gobierno para no perder las raíces de Seremi. No, nunca. Se está trabajando en el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales este año 2025. Se está trabajando en las postulaciones a los fondos de medios. Cuéntenos un poquito más acerca de esto, que también impactan positivamente a la sociedad en otra arista ya, ¿no? En este rol también de apoyar. Y no de entregar el pescado, sino de enseñarle a pescar un poquito. Por supuesto. Tiene una lógica ahí que va en ese aspecto, ¿no? Sí, claro, esa ha sido siempre la idea, poder empoderar también a las y los dirigentes, principalmente son mujeres en general. El mundo de las dirigencias lo tira adelante las mujeres. Bueno, en general casi todas, son dirigentes, son presidentas de las juntas de vecinos, son presidentas del comité de vivienda, son presidentas del curso de los hijos, tienen muchos roles. Exacto, bueno, hasta que hay que dar el salto de lo social a lo político, ahí ya se construye el muro, ahí se empiezan a construir muros, eso es un tema ya cultural. Claro. y yo creo que todos lo sabemos, por algo tenemos 2 alcaldesas en esta región, no tenemos ni una gobernadora, y tenemos una representación bastante bajita todavía en el Congreso, así que ojo ahí, pero las dirigentes son quienes le dan mucha vida a esta capa, ¿no es cierto?, esta primera capa de la sociedad civil. Hoy día tenemos este fondo, que es un fondo de fortalecimiento de las organizaciones sociales, que como su nombre lo dice, va dirigido a fortalecer a la organización con alguna iniciativa, con alguna idea. Hemos tenido la posibilidad de financiar proyectos en prácticamente todas las comunas de la región. Diría yo que el año anterior Temuco puede haber quedado fuera porque, bueno, Temuco tiene otras posibilidades, otras capacidades, se puede generar ingresos propios y tiene otras vías también para poder financiar los proyectos de sus organizaciones, pero el resto hemos podido estar presentes en todas las comunas y ha sido una tremenda experiencia. Está abierto este llamado hasta el día 2 de mayo, todavía quedan unos días, en fondos.gov.cl, que es donde se concentran por lo demás todos los fondos que el Estado pone a disposición de la ciudadanía. Fondos.gov.cl, ahí busquen el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones y también van a poder encontrar los fondos de cultura, fondos de deporte, fondos de... ¿Qué tipo de proyectos pueden postular? Bueno, hoy día son proyectos que financian, pueden ser muchísimas ideas, solo que hay algunas ponderaciones especiales para aquellos fondos que consideren el tema de género, medioambiental, y este año además se incorpora por primera vez a aquellos que consideren esta arista como de prevención de los desastres naturales, a propósito, de los incendios forestales o de las inundaciones, entonces que las organizaciones piensen algo vinculado, de qué manera nos movilizamos como organización para ayudar a prevenir, cómo informamos a nuestro entorno, a nuestra comunidad. Sí, porque igual nos comprometemos con lo que nos está pasando en el verano. No, y sobre todo ahora que nos estamos inundando, porque la lluvia con lo que nos va a pasar en el invierno. Somos una región acontecida. Pero es que el cambio climático, igual tenemos un planeta y no lo hemos cuidado tanto tampoco. Seamos realistas.
Sí. Claro, yo creo que Nos igual... dejó un desafío ahí el Papa Francisco, ¿no? Con el Laudato El Si, el Laudato cuidado de la Si, casa sí, común. la casa común, Que es un concepto absolutamente. que se ha ampliado, que trascendió Sí. un poco las fronteras Bueno, de esa la yo creo que Iglesia es una de Católica. las encíclicas que le hizo mucho sentido a católicos y no católicos. Así es, A Laudato Si. católicos y no católicos Ajá. no hizo, diría yo, mucho sentido porque en el fondo como no tenemos otra casa y tenemos que convivir Sí. todos juntos, y el convivir significa cuidar la naturaleza, significa también cuidarnos para no generar incivilidad, o sea, está como todo también interconectado, Exactamente. interconectado. Tiene una mirada Sí. social ahí también muy profunda, también en esta lógica del cuidado y la sustentabilidad del medio ambiente, de compartir también lo que la tierra nos da, un poco buscar el equilibrio, etcétera. Hay una serie de elementos ahí. Sí, yo creo que ahí hay un tremendo mensaje. Sí, ¿cierto? Sí, Trascendió ahí, llegó hasta la ONU y hoy día el cuidado de la casa común es un concepto que todos utilizamos. Sí. ¿No? Hasta algunos se olvida de dónde venía. Pero apliquémoslo, pues hay que aplicarlo. Viene de la Claro. encíclica Así del es. Papa Francisco, sí. Bueno, efectivamente ahora quienes presenten alguna idea vinculada, ¿no es cierto?, con este cuidado de nuestra casa, de la casa común, o cómo poder prevenir o anticipar, no, anticiparse es distinto, digamos, Claro. y difícil, pero cómo poder prevenir estos eventos también va a tener un puntaje extra. Así Y la invitación es a las organizaciones a que postulen y que, bueno, y que conozcan además todo el ecosistema de proyectos que existe. Sí, Claro. nosotros cuando llegamos al gobierno hace 3 años y un poquitito más, eran en torno a los 40 proyectos, fondos públicos que existían. Hoy día yo diría que hay más de 100. Y además se concentraron todos en este único sitio, fondos.gov.cl. Que está bueno eso, ¿eh? Está bueno que se concentre en un solo si sitio no, uno porque hacía como todo un turismo buscando una página por aquí. y se pierde uno un poquito también. Imagínate, las personas mayores que no tienen mayor manejo de la tecnología, el que esté todo alojado en un lugar. Bueno, como un refuerzo, ¿quiénes pueden postular? Juntas de vecinos, unidades comunales, clubes de adultos mayores, ONG, fundaciones o cualquier otra organización que se encuentre debidamente inscrita Y con personalidad jurídica. en el catastro de organizaciones de interés público. Así es que un buen datito ahí. Sí. Hasta el 2 de mayo. Hasta el 2 de mayo con Perfecto. personalidad jurídica vigente y Y tienen que tener una antigüedad de al menos 2 años. Importante datito también. Sí, una antigüedad de al menos 2 años. Ese dato tener en consideración, y ya lo sabe, todos tienen la posibilidad cumpliendo con estos requisitos que son bien básicos, pero que están abiertos a toda la comunidad. Fondo de Medios también está abierto. Fondo de Medios también está abierto, Así sí, es. que está dirigido también, bueno, a la producción de algunos de programas, Claro. ¿no es cierto? A A la pequeños adquisición de equipamiento también, porque sabemos que los medios pequeños, que está en el corazón del Fondo de Medios en realidad, inicialmente estaban las radios. Claro. Ya, de hecho, esto fue una gestión que hizo la Archi en su momento con el presidente Edgardo Lagos. Usted es mujer de radio, convengamos. Y, claro, la Seremi- y la Archi y la gente de la Archi le dice al presidente, bueno, no podemos luchar contra consorcios, Claro. ¿no es cierto?, que Sí. están presentes en el país cuando hablamos de una radio pequeñita en Curacautín, o en Loncoche, o en Puerto Saavedra, ¿no? Y así Claro. surge el Fondo de Medios. Ese fue como, Interesante. la radio estaba en el corazón La del Fondo de Medios, y génesis. luego se ha ido abriendo Claro. a hoy día medios digitales, a medios escritos que quedan muy pocos, Poquito, quedan sí. muy poquitos en la región, y también a medios comunitarios. Sí, También a bueno, medios comunitarios. Es un aporte definitivamente, además que hoy día el ámbito audiovisual se ha potenciado muchísimo, ¿no? Sí. Todo es audiovisual. Las redes sociales se nutren del mundo audiovisual y siempre hay pequeños medios que quieren aportar, y también valiosos medios que están de pronto en comunas muy pequeñas, muy carentes, pero que con más ganas Sí. que recursos sacan adelante proyectos muy interesantes. Y principalmente el Fondo de Medios está orientado a ellos y a la adquisición de equipamiento para que un poco vayan, no se queden atrás, sino que vayan de alguna forma, aun cuando la realidad comercial, ¿no es cierto?, la posibilidad de otros grandes medios en materia de financiamiento a través de la publicidad no es ni comparable, pero igual en la medida que van mejorando su equipamiento, de a poco van muchas veces haciendo esos tipos de vínculos que también los ayudan a seguir adelante, a persistir también y a porfiar igual. Claro. Yo le tengo una tremenda admiración a los medios pequeños que están ahí presentes y persisten y perseveran en eso de estar con la gente, de acompañar, de informar. Es lo que eso que nosotros hacemos. Efectivamente, como mujer de medios, entonces, agradecerle, Seremi, por el tiempo compartido con nosotros, por poner también al día del desarrollo, ¿no?, de esta nueva unidad, la nueva Seremi
también desarrollo social y también respecto a su génesis. Me puso de desarrollo social, de seguridad. De seguridad pública, pública. Dios. De tanto rato ya en tanta Voy a conversación. tener que ser triceremi. 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 Sería un caso histórico la Ceremi Oye, del no, gobierno de la Araucanía. gracias Está a bueno con ustedes. dos ya, ¿no? Sí, No, sí, sí, está bien, suficiente. Perfecto. Sí, mi hija y mi marido no va a ser más, no seré mía. Suficiente con No, eso. gracias a ustedes por la invitación, Por favor. Francisco, Cata, Pauta Informativa, bueno, al equipo también que hacen posible esto y bueno, agradecerle nomás y ese último mensaje a quienes nos vayan a ver, a que en materia de seguridad, como lo dijimos varias veces, no lo vamos a hacer solo nosotros, no lo va a hacer solamente un gobierno, el gobierno del presidente, sino que lo tenemos que hacer todos, entre todos, tratemos de enfrentar esto con altura de mira, digo yo siempre, y como un desafío de Estado, porque de todo aprender que sigamos avanzando en combate a la delincuencia, al narcotráfico y al crimen organizado. Bien, pues que le vaya muy bien, Ceremi. Muchas gracias. Agradecidos entonces, ahí teníamos a la Ceremi de Gobierno y también Ceremi Interina de Seguridad Pública. Le agradecemos a Verónica López Videla, siempre con mucha gentileza acompañándonos. Nos vamos a la pausa, seguimos en Pauta Informativa.